So, okay, Carlos, before we start with diseases, I would like to explain about Sujok tools so that they can prepare their kit, Sujok treatment kit. Bufinder nos cuenta que antes de iniciar con los diferentes tratamientos, va a mostrarnos cuáles son las herramientas que necesitamos para practicar la terapia Sujok. ¿Está compartiendo ahora con nosotros su pantalla? So these are the tools, and among all these tools, seeds are mostly used in Sujok therapy. Aquí nos está mostrando las diferentes herramientas, muy sencillas, pero la principal de todas son las semillas. A través del uso de semillas es como practicaremos parte de la terapia Sujok. Un secreto, adentro de las semillas hay mucha energía. This is green lentil, which you use Esta es for lenteja. sprouting and salads. Lenteja verde. And then Muchas de black estas pepper, las tenemos en nuestras cocinas. black pepper. Pimienta negra, semillas de pimienta negra. This is buckwheat seed. Esta se llama buckwheat. Algunas de estas semillas no las encontramos en nuestros países, pero todas tienen alguna manera de sustituirla. Así es que no se preocupen si no encuentran una semilla en particular. Kidney beans. Frijoles o habichuelas, habichuelas negras. This is peas. Also, you get green color peas. Y chícharos, también hay chícharos verdes, secos. Chícharos secos. And this is fenugreek. Esta semilla se llama fenugreek, pero también les vamos a decir qué semilla podemos usar en los tratamientos si no encontramos alguna de estas. And also we use rings. Rings Utilizamos for warming up the point. Utilizamos este tipo de anillos para dar masaje a nuestros dedos, que ya sabemos que todo nuestro cuerpo está representado en nuestros dedos. This ring is very, very essential before doing any seed therapy. Dar un masaje a nuestros dedos es muy esencial antes de hacer cualquier tratamiento con semillas. We have these tools also, magnets, different También kinds of magnets. Usamos diferente estilo de imanes. This is called bar magnet. In some Este se diseases, llama we are using this bar magnet. Imán barra o barra de imán, barra magnética. And also this is Biol magnet. Este se llama imán Biol. So easily available in Amazon. Los pueden conseguir, los pueden pedir si no los encuentran en sus países. Sin embargo, les vamos a dar opciones naturales en caso de que no consigan los imanes. And this is round magnet. Este es un imán redondo. Volvemos a insistirles que no se desanimen si no encontramos los imanes, porque hay muchas maneras de podernos tratar a través de Sujok. And this is big ring we use for warming up the points of palm. Este anillo grande es para calentar la zona, para dar un masaje y calentar la zona que vamos a tratar. And this is moxa, and there are variety of moxas. Esto se llama moxa, un puro moxa. Y el moxa es una especie de incienso que se quema y tiene propiedades sanadoras. Generalmente viene de China. And these are paper tapes which is available in your medical store. This broad Y size and medium size. cinta adhesiva de diferente grosor que podemos conseguir en la farmacia, cualquiera distribuidora de productos médicos. Yes. So, but here I want to tell you, even if you don't have all these tools, still we can do our treatment. Aquí nos confirma Bufinder que a pesar de que no tengamos todas estas herramientas, podemos tratarnos sin problema. This is probe. Este es el punzor con el que vamos a localizar los puntos del dolor. I will tell you all methods. If you don't have these magnets, this is star magnets, different kinds of magnets we have. Si no consiguen los imanes, ella nos va a decir qué podemos usar con la misma eficiencia para sustituirlos. So we can use
natural things for treatment. Podremos encontrar elementos naturales para nuestro tratamiento. So you don't worry if you don't have all these tools. Don't worry. I will guide you a natural way how to help themselves, how to help yourself. Si no los tienen todos, no se preocupen. Ella nos va a mostrar cómo podemos sanar sin esos elementos. Yes. And now when we talk about seed therapy, we are keeping two concepts in our mind. Cuando hablamos de la terapia a través de las semillas, tenemos que tener en consideración dos cosas. One is shape criteria and one is the character of the seed. Una es el carácter de la semilla y la otra la forma. For example, when you see the kidney beans, Cuando vemos, por ejemplo, una habichuela, un frijol, this kidney beans resembles your kidney. este frijolito es muy semejante a nuestros riñones. So when there is similarity between two things, energy exchange is very good. Y cuando hay semejanza entre dos cosas, la energía se intercambia muy fácilmente. And when you see your eyes, your black colored ball, this is similar to black pepper. Cuando vemos nuestro ojo y la pequeña bolita que tiene en el centro, la pupila, es muy semejante a la semilla de pimienta. And when you see your brain is similar to walnut, you know. Y si vemos nuestro cerebro, los cerebros son parecidos a la nuez, a una nuez. Outside is hard and inside is soft, just like walnut. Outside is hard and when you break it, you will see the walnut exactly like loops of brain, the same. Por fuera, duro, y por dentro, blando. La nuez, igual que nuestra cabeza con nuestro cerebro. And also we focus sometimes the character of the seed. For example, black pepper, garlic, all these things have warm, character. También nos fijamos en las características de la semilla. Por ejemplo, hay semillas como la pimienta, en sí el ajo, que tienen propiedades calientes. And there are some seeds, they have cool character. Y también hay semillas que tienen propiedades frías. And also there are some seeds like neutral seeds you can use anytime, anywhere, like green lentil, fenugreek seeds, you can use on any point, in any disease. Y también hay otras semillas que tienen característica neutral que podemos usar en cualquier caso. So not only these seeds, there are various seeds and you can also do your own research. No solamente, como les decíamos, no solamente se trata de estas semillas. Podemos usar muchas semillas y ustedes pueden hacer la investigación en cuanto a las características de las semillas, de cuáles podrían utilizar en sus países donde a veces no podemos encontrar semillas de otros lugares. And sometimes we use even leaves for our treatment. Para nuestro tratamiento a veces podemos usar hasta hojas de plantas. See, so simple. When you are ready with these tools, then immediately start treatment. Even once you see the video, just do it. ¿Ven cómo es simple y no es necesario tener todas las herramientas? Después de ver estos videos, ustedes tienen que animarse y iniciar sus tratamientos. And when we are doing many kind of diseases, we will introduce more natural thing also from time to time, more options. Don't worry, you will get all options, even if you don't have these tools. A medida de que empecemos con los tratamientos, estaremos presentando diferentes herramientas nuevas a veces y opciones también, en caso de que no encuentren ustedes alguno de estas herramientas que les hemos platicado. So let's see, in our next video, we'll talk about diseases now. Iniciamos con los videos de tratamiento a partir del próximo. Thank you. Gracias.